tal? Les damos la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Central Electoral, en donde abordaremos uno de los procesos más importantes de la revocación de mandato, que es la capacitación electoral. Y es que, durante los últimos meses, más de 12,000 personas, supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales recorrieron lo ancho y largo de nuestro país para poder visitar a las y los ciudadanos que fueron seleccionados para fungir como funcionarios de casilla este 10 de abril, y ellos hacen una labor fundamental. Para hablar de este tema, tenemos de invitado al director ejecutivo de capacitación electoral, Roberto Heicher Cardiel. Muchas gracias, Roberto, por estar presente el día de hoy. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y para poder conocer un poco de este tema, primero que nada vamos a ver una cápsula que nos va a hablar de, en términos generales, qué es la capacitación electoral. Vamos a verla. Como en cada elección, el Instituto Nacional Electoral desplegó la estrategia de capacitación a lo largo y ancho de todo el país para garantizar la integración e instalación de las 57.517 casillas para el ejercicio de revocación de mandato. Para ello, se sorteó el mes de nacimiento y la letra del apellido que sirvieron de base para seleccionar a las y los ciudadanos que habrán de integrar las 57.517 casillas que se instalarán este 10 de abril. En menos de un mes, más de 12,000 personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales visitaron directamente a 7.1 millones de ciudadanas y ciudadanos seleccionados para invitarlos a integrar las mesas directivas de casilla. Gracias a las visitas, se logró contar con el respaldo del 229% de la ciudadanía necesaria para garantizar que cada casilla cuente con al menos 5 personas que ocupen los cargos de presidenta o presidente, secretaria o secretario, escrutadora o escrutador, y 2 suplentes generales. Ya con los nombramientos, las y los capacitadores asistentes electorales prepararán a la ciudadanía para recibir y contabilizar las opiniones de sus vecinas y vecinos este 10 de abril. La capacitación de la ciudadanía funcionaria de casilla es uno de los elementos que abonan a la certeza de este inédito ejercicio de participación ciudadana que vive nuestro país. Y bueno, justamente todo este proceso de capacitación se realizó en 2 etapas. La primera, que fue la notificación que se les hace a las y los ciudadanos, la cual se realizó entre el 9 de febrero y el 6 de marzo. Y la segunda, que pues es sin duda la más importante y la crucial, la del 11 de marzo al 9 de abril, que es, entiendo, Roberto, cuando ya directamente se le explica a la ciudadanía cómo recibir los votos, cómo contabilizarlos y pues en este caso, cómo asentar los resultados de esta participación de un ejercicio inédito, Roberto. Sí, sin duda. Son 2 fases muy importantes del proceso electoral. En la primera fase nos dedicamos a buscar de entre estos 7 millones de personas que resultaron sorteadas, que este es un elemento fundamental también del proceso de selección de quienes estarán recibiendo y contando los votos de sus vecinos, la parte de aleatoriedad que es fundamental para garantizar justo la objetividad del proceso. En esta primera parte, en donde visitamos a estas 7 millones de personas, les invitamos, les sensibilizamos de lo que es la capacitación para este ejercicio inédito de revocación de mandato y posteriormente recuperamos sus datos para saber quiénes cumplen los requisitos de ley. Déjame decirte que no todas las personas son afortunadas para poder ser funcionarias de casilla. Primero tienes que resultar sorteada y una vez que resultes sorteada, bueno, tienes que cumplir esos requisitos de ley. No ser servidor público, no ser dirigente de partido político, no ser candidato, saber leer y escribir, estar en pleno ejercicio de tus derechos político-electorales, y esto nos va a permitir nombrar a esas personas como funcionarias y funcionarios de casilla. Bueno, en esta primera etapa el objetivo era completar justamente la cantidad suficiente de personas para que pudiéramos tener 5 personas por cada una de las casillas. Objetivo que se logró. Objetivo que se logró 2 a 1, o sea, Okay. Tenemos el doble de las personas que van a estar recibiendo y contando los votos. Esa bolsa de personas que cumplen los requisitos de ley pasaron a un segundo sorteo. En este segundo sorteo seleccionamos nada más a 5, con base justamente en el apellido paterno, en la letra inicial del apellido paterno. Tomamos 5 personas por casilla y después las organizamos a estas 5 de conformidad con su grado escolar, de tal suerte que el de más alto grado escolar fuera presidente y así sucesivamente. así es, va creciendo de conformidad con el grado de estudios.
y se va ubicando en el cargo preciso, presidente, secretario, escrutador y suplencias, ¿no? Y es una función muy importante. Entonces, después de que viene esta primera fase, en esta segunda fase, que es la segunda etapa de capacitación, ahí sí ya no nada más es una sensibilización y una explicación de lo que es general el proceso, sino que además ya les capacitamos en el rol específico que van a cumplir ese día de la jornada. ¿Y por qué es tan importante justamente capacitarlos? Digo, hay mucha gente que menciona o señala que pues únicamente es contar, ¿no? 1, 2, 3, o son solo 2 recuadros. En esta ocasión es mucho más sencillo que en los procesos electorales, pero ¿por qué es tan importante esta labor que hacen pues estos más de 12,000 personas? Tiene que ver con la certeza del proceso, tiene que ver con la certeza y yo también diría con la objetividad del proceso. ¿Por qué es importante que los ciudadanos sean seleccionados al azar? Pues justamente porque eso los aleja de filias y fobias respecto al ejercicio, respecto a cualquier elección, pero también es, digamos, un ejercicio tan importante para la ciudadanía porque este mecanismo es un mecanismo ciudadanizado de recepción y conteo de los votos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, cumpliendo los requisitos de ley y habiendo resultado sorteado, puede ser funcionaria de casilla. Pero no cualquier persona tiene los conocimientos para desarrollar la actividad en la materia electoral. Puede parecer sencillo, pero no. Son muchos procedimientos que se ejecutan el día de la jornada electoral, son muchas formalidades. Hay que saber, por ejemplo, el llenado de las actas, hay que conocer qué hacer en cada una de las situaciones que se pueden ir presentando en la casilla. Ahora hay que manejar los protocolos sanitarios, que también es una parte muy importante. Entonces, como entenderás, pues es algo con lo que el ciudadano cotidianamente no está en contacto, por eso hay que capacitarle. Y por eso tomamos y nos obsequian las personas que además son voluntarias, porque es una función que aceptan de manera voluntaria, se capacitan, los capacitamos primero en un ejercicio 1 a 1, también puede ser una capacitación grupal y lo más importante, y a lo que les aprovecho este medio para invitarles, participar en simulacros es fundamental para poder desarrollar la actividad de manera muy contundente, de manera muy eficaz el día de la jornada electoral, en este caso de la revocación de mandato, y con ello proporcionar también certidumbre a estos distintos pasos de la jornada electoral. También, Roberto, un tema importante creo que es la difusión que se puede hacer, ¿no? De la propia revocación o esta invitación a la ciudadanía, pues para que se sume, a que participe, a que pues le abra la puerta al CAE, ¿no? Porque eso es algo fundamental, porque sin eso no se puede hacer pues toda esta etapa final del día de la jornada. Sí, por supuesto, la difusión es una parte fundamental que además la ley le atribuye esta responsabilidad única y exclusivamente al INE, única y exclusivamente, es decir, los partidos políticos, los funcionarios públicos, ellos no pueden promover la revocación de mandato. La ciudadanía puede manifestarse en torno a la revocación de mandato, puede expresar también su apoyo o rechazo a la revocación misma, ¿no? Participar en la deliberación del ejercicio, pero el INE está con una campaña muy fuerte, es la campaña unitaria de las más fuertes que ha tenido el instituto para promover la revocación de mandato. Todos los tiempos de radio y televisión, todos los tiempos de radio y televisión que tiene el INE, todos absolutamente están destinados a la revocación de mandato. Ayúdanos a dimensionar esto, ¿de cuánto estamos hablando? Casi 1 millón de spots, casi 1 millón de spots de radio y televisión, más además, desde luego, la potencia de las redes sociales, la potencia de los medios digitales, la potencia de los medios impresos en donde estamos pautando. Que hoy en día a veces es mayor que los propios medios tradicionales. Mucho mayor. Déjame decirte que en conjunto habremos de llevar en estos momentos más de 4 millones de impresiones, más de 4 millones de impactos de promoción de este ejercicio tan relevante. Entonces, realmente no es que no se esté hablando de la revocación de mandato, el instituto está promoviendo, difundiendo e invitando a la ciudadanía a participar. Por supuesto, es parte fundamental de la responsabilidad del instituto, una responsabilidad constitucional que además, dicho sea de paso, también estaremos complementando con la realización de foros de discusión de esta consulta. 3 foros a nivel nacional, 34 foros a nivel entidad, hay 2 entidades que van a hacer 2 foros, y más de 235 foros a nivel distrital, es decir, es una cantidad enorme de eventos justo para hablar de la revocación de mandato. Roberto, ¿y qué tan sencillo, qué tan fácil es justo que con toda esta difusión hoy la ciudadanía se esté animando? Nos dices que 2 a 1, ¿no? Por cada lugar que se requiere, pero esto, ¿de qué manera influyó para que la ciudadanía pues se sienta identificada con el proceso, que se sienta realmente parte de él y que decida participar? Pues mira, yo te diría que uno de los elementos clave para esa aceptación es justamente la alta confianza que tiene la gente en el Instituto Nacional Electoral, que es hoy por hoy la institución civil del Estado mexicano más confiable por las y los mexicanos, pero además otra cosa,
la participación de nuestras capacitadoras y capacitadores, que son ellos y ellas el puente de confianza entre el ciudadano y esta función pública que es estar en las casillas. Porque miren, ser funcionario de casilla es constituirte en autoridad electoral. Eres una autoridad electoral. No hay ninguna autoridad superior, por ejemplo, al presidente o presidenta de la casilla el día de la jornada en el ámbito de su operación en la casilla. Y justo para eso, me imagino, es importante la capacitación. Ahí se les explica a cada ciudadano pues cuál es el papel que tiene que hacer y qué puede y qué no puede hacer ante cualquier situación que se pueda presentar. Por supuesto, y mira, la capacitación electoral es una garantía también para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, porque nuestros funcionarios de casilla están bien capacitados, están bien habilitados para recibir y contar los votos de sus vecinos, y eso al final de cuentas es una garantía para todas y todos, y que sepamos que ese es uno de los eslabones más importantes que ha impedido que a lo largo de estos 31 años se desarrolle fraude electoral en el marco de las elecciones y de los ejercicios de participación ciudadana. Y en esta etapa de la capacitación también, por ejemplo, se les explica cuál es la participación que pueden tener los partidos el día de la jornada. Sí, por supuesto, es uno de los aspectos fundamentales donde les explicamos cuáles son los límites de los representantes de partido, que no pueden sustituir bajo ninguna circunstancia a los funcionarios de casilla, no pueden hacer proselitismo y deben sujetarse todas sus actuaciones al marco de la ley. También les capacitamos, por ejemplo, sobre la figura de observadores y observadoras electorales, que son personas que presentan una solicitud ante el instituto, pueden observar el ejercicio, no pueden interferir en él, pero pueden observar todos los actos de este proceso tan importante. Bueno, y ser funcionario de casilla también te permite o te garantiza que puedas tener esa observación electoral, ¿no? Sí, de hecho eres protagonista de esa actuación. De hecho, el ser funcionario de casilla nos ha tocado en muchas ocasiones platicar con la gente que tiene una idea de lo que son las elecciones y los procesos antes de ser funcionario, y otra después, una idea mucho más clara, más robusta, de que en realidad en nuestro país las cosas se hacen bien en materia de elecciones, de revocación de mandato, de consulta popular, se hacen bien porque están en manos de los ciudadanos, precisamente. Hace un minuto también nos hablabas por el tema de los simulacros, ¿no? La importancia de que las personas que van a ser funcionarias participen. ¿Esto a qué se debe? ¿Por la gran cantidad de papelería o de documentación que deben de llenar ese día? Me imagino que pues hay actas, ¿no? Vemos los tradicionales carteles afuera de las casillas. O sea, explícanos un poco más por qué es tan importante que estén ahí, pues acudan a estos simulacros, porque en tiempo de pandemia también me imagino que es un poco complicado organizarlos. Por supuesto, pero mira, el trabajo en la casilla es un trabajo en equipo. Son 5 personas, 3 son propietarias y 2 son suplentes. Las 3 personas propietarias van a convivir en esta función, van a acompañarse durante el día de la jornada electoral y en ocasiones, aunque son vecinos, en ocasiones no se conocen o no han interactuado por lo menos en este marco de trabajo en equipo. Entonces los simulacros les permiten conocerse, les permiten ponerse de acuerdo, les permiten practicar aquello que aprendieron en la capacitación, porque el proceso de la jornada electoral o la jornada de revocación, como será este caso, es un proceso que tiene también fases, y cada una de esas fases tiene un conjunto de actividades que desarrolla cada una de las personas que están ahí. Por ejemplo, durante la fase de apertura, durante la fase de recepción de la votación y durante la fase de cierre de la votación y posterior escrutinio y cómputo, cada una de estas figuras, el presidente, el secretario, secretaria o escrutadores, tiene una función distinta, pero complementaria con la del resto del equipo. Por eso es importante en los simulacros practicar. Además, también les pasa algo bien importante. Es como esa chispa de confianza que nos permite desarrollar una función de trabajo en equipo bastante sólida y también pues resolver dudas con la inteligencia colectiva que tenemos las y los mexicanos. Digo, y será un proceso, a lo mejor no, una jornada no tan larga como en otros ejercicios, pero aún así, pues sí va a requerir como cierta pues atención, cierta concentración, cierto cuidado, me imagino, ¿no? Para pues seleccionar los votos, dónde va a ir cada uno, los que no se utilizaron. Por supuesto. Fíjate que ahora que lo dices, la jornada dura exactamente lo mismo que dura en las elecciones, digamos de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si hay personas en la fila, bueno, votará hasta la última persona que se encuentre formada en ese momento y se desarrollará la jornada en este tiempo. Posteriormente viene el escrutinio y cómputo. En el escrutinio y cómputo se prevé que sea menor tiempo justamente porque se trata de una sola papeleta con 2 opciones y bueno, a partir de ello sí se facilita el trabajo, pero desde luego que nosotros lo que hacemos es cuidar el más mínimo detalle desde la capacitación electoral para que la ciudadanía, como siempre lo hace, entregue buenas cuentas también a el resto de la ciudadanía mexicana.
Claro. Y bueno, también otro tema muy importante es cómo la ciudadanía deberá de participar ese 10 de abril. Pero para hablar del tema, quédense con nosotros, vamos a hacer un pequeño corte. Seguimos aquí con el director de capacitación electoral. Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país. Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato. Un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la República a partir de la pérdida de la confianza. El INE es el encargado de organizar esta consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE Nos une. Para participar en el ejercicio de revocación de mandato necesitas 3 cosas. Tu INE vigente. Pero si su vigencia es 2021, podrás utilizarla para participar. Deberás usar cubrebocas cuando vayas a la casilla. Y ubicar tu casilla en INE.mx. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE Nos une. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con el director ejecutivo de capacitación, Roberto Heicher Cardiel, con quien nos ha explicado, pues en términos muy generales, porque es un proceso muy complejo y detallado, cómo se ha venido realizando esta capacitación para la revocación de mandato. Y bueno, Roberto, cuéntanos sobre todo qué es lo que va a encontrar la ciudadanía este 10 de abril, pues en la casilla que les quede más cerca de su domicilio. Pues lo primero que hay que decir es que va a haber una boleta por cada ciudadano esperándole ahí en la ubicación de su casilla. Nadie se va a quedar sin participar. Nadie se va a quedar sin participar, todos tenemos acceso a las boletas. El INE siempre, es como una gran fiesta. El INE se prepara para recibir al 100% de los invitados, siempre, en cualquier ejercicio. Y en este caso no es la excepción. De hecho, fíjate que la campaña de difusión justo enfatiza en buena parte esta condición y también enfatiza cuáles son aquellos pasos básicos que hay que dar. Yo diría que primero hay que recordar una cosa, la pandemia no ha terminado. Entonces nos encontramos todavía en un contexto de cuidado en torno a prevenir el contagio por COVID-19 y entonces lo que estamos planteando es el uso de los protocolos de atención sanitaria que ya conoce la ciudadanía, así que para salir el día 10 de abril a votar tienes que recordar 2 cosas. 1, lleva tu cubrebocas. 2, lleva tu INE. Con esos 2 elementos, tú vas a poder ejercer tu derecho a participar en este ejercicio. Antes de ese día, desde luego, hay que consultar el domicilio de la casilla. Eso lo puedes consultar en la página de INE.mx a partir desde el 28 de marzo. Y desde luego, toda la idea es que puedas localizar tu domicilio. Ahí vienen los mapas, incluso cómo llegar, etcétera. Ya cuando estés en la casilla, vas a encontrar a tus 3 vecinos, vecinas, presidente o presidenta, quien te dará la bienvenida, le vas a mostrar tu credencial para votar, tu INE. El presidente verificará justamente que los rasgos correspondan contigo. También hay que recordar que tenemos estos protocolos que evitan que cualquier persona sea discriminada, son protocolos de inclusión. Entonces, en los cuales también se capacita a los funcionarios, ¿no? Para que conozcan. Por supuesto, se les capacita justo para que todas las personas puedan votar sin discriminación en igualdad de condiciones. Entonces el presidenta revisa la credencial, se lo entrega, le comenta al secretario cuál es el nombre de la persona, el secretario busca el listado nominal, cuando la persona aparece en el listado, entonces se le entrega su papeleta. Ya con la papeleta en mano tú te puedes dirigir a la mampara, la cual no va a tener cortinillas, porque acuérdense que hay que evitar los contactos innecesarios, pero sí está resguardado la secrecía del voto, es decir, se coloca de tal manera que cuando tú entres a la mampara, puedas cubrir con tu cuerpo la papeleta. Y prácticamente pues tu espalda es del ancho de la mampara y pues entras sin problema, ¿no? Para que nadie te pueda ver. Es correcto. Ahí vas a encontrar un marcador, que no es un lápiz, es un marcador de credenciales, de papeletas específicamente diseñado para ello. Que no se borra. No se borra. Es muy seguro, no transmite además COVID porque lo vamos a estar desinfectando con frecuencia. Entonces puedes usarlo con confianza, pero también puedes llevar tu propio bolígrafo si así lo decides. Entonces doblas la papeleta, la depositas en la urna, regresas a la mesa, ahí te van a entregar, van a marcar tu credencial, te van a colocar tinta indeleble en el dedo,
que previamente revisó el presidente para verificar que no hayas votado, y bueno, ya votaste. Y entonces ya sales de la casilla en un flujo continuo para evitar las aglomeraciones, y bueno, lo que sigue de ahí es esperar ya los resultados, que se conocerán ese mismo día de la jornada de revocación en las páginas oficiales, desde luego, del INE. Y en la casilla también algo muy importante. Cuando termine la jornada en la casilla, las y los funcionarios colocarán un cartel que contiene los resultados de esa casilla. Puedes contrastarlos incluso contra los que están en internet. En fin, es un ejercicio también de transparencia y de confianza para la ciudadanía. Se puede garantizar ahí que los votos que se introdujeron en esa urna son los que están reflejados y los que finalmente tú podrás consultar por internet. Por supuesto, esa es una de las ventajas de que las elecciones estén en manos de las y los ciudadanos, justamente garantizar eso. ¿Y cuál es la participación que tienen los capacitadores en este proceso que se hará de conteo rápido, justo para que la ciudadanía, pues esa misma noche, prácticamente al cierre de las casillas, puedan saber cuáles son los resultados? ¿Qué tienen cuál será el trabajo o el papel que ellos jugarán en esta etapa? Es un papel esencial. Las y los capacitadores se les va a indicar algunas de sus casillas que son parte de una muestra para el conteo rápido. Es una muestra robusta, es un procedimiento estadísticamente certero, comprobado, diseñado por especialistas además en la materia. Nuestros capacitadores están dotados con un dispositivo móvil, entonces a través de él van a transmitir justamente los resultados que se generen en las casillas, en la casilla de la muestra que le haya tocado. Eso se va a acumular a nivel nacional por estratos para garantizar justamente la solidez de la muestra, y entonces ya se da a conocer ese resultado de conteo rápido. Es un papel fundamental de nuestros capacitadores asistentes. Y todo esto se hace pues en tiempo real, ¿no? Entiendo que prácticamente con los dispositivos pues todo se agiliza muchísimo más. Así es, absolutamente. La verdad es que la tecnología en las elecciones y en estos procesos también de participación ciudadana juegan un rol central en el instituto, y bueno, en el ADN justamente de esta institución está también la innovación para entregar buenos resultados a la ciudadanía. Respecto al tema de pues la ubicación de las casillas, no se logró que fuera el mismo número que en procesos federales, pero esta nueva distribución aún así garantiza que pues los ciudadanos tengan acceso a un lugar pues cercano a ellos, de fácil acceso. ¿Realmente se cumplió o se buscó garantizar todos esos elementos? Sí, por supuesto. Lo que hay que comentar también es que hay que recordar de dónde venimos en el proceso. Desde luego que el INE intentó colocar las 161,000 casillas, más de 161,000, igual a lo que ocurre en un proceso, que ocurrió en el proceso del 2021. Pero desafortunadamente la Cámara de Diputados no le otorgó el presupuesto en suficiencia, desafortunadamente tampoco el gobierno federal le dotó de estos recursos en suficiencia, y bueno, la verdad es que el INE está haciendo todos los esfuerzos para llegar a todas las personas. Con este mecanismo que estamos utilizando de ampliación de derechos, colocamos alrededor de las más de 57,000 casillas, todas las boletas, es decir, vamos a tener casi 92 millones de ciudadanas y ciudadanos en lista nominal, con la posibilidad de votar alrededor de estas 57,000 casillas, sin ningún problema, porque ahí va a estar la boleta esperándole a cada uno y a cada una de ellas. Hablando justo de este tema del presupuesto, ha habido muchos comentarios o muchas críticas señalando que pues es muy costoso, ¿no? O es más oneroso ahora la instalación de las casillas contra lo que se tuvo en la consulta popular. Tú que estás pues totalmente empapado del tema, ayúdanos a dimensionar cuánto cuesta movilizar pues a estas más de 12,000 personas, supervisores, capacitadores, y pues a estos 7 millones de ciudadanos que finalmente son los que van a recibir la votación en las casillas con estas papeletas el 10 de abril. Por supuesto. Un punto básico. Para la consulta popular ya teníamos a los funcionarios de casilla, porque prácticamente la capacitación la iniciamos junto con el proceso electoral. Es decir, durante el proceso electoral 2020-2021, en la primera parte de ese año 21, capacitamos, preparamos, se sorteó a los ciudadanos, se hizo todo este trabajo acorde al proceso electoral, y luego esos mismos funcionarios de casilla fueron los que estuvieron en las casillas de consulta popular. Entonces el proceso de capacitación se absorbió totalmente con el proceso electoral, porque ya teníamos a los ciudadanos que iban a estar en las casillas, y eso es una gran diferencia. El periodo de capacitación, digamos, fue muy breve, no hubo sorteos porque ya los habíamos llevado a cabo en el 21, y a diferencia de ese momento ahora en revocación de mandato, pues tiene que haber un proceso de sorteo porque ya no hay funcionarios de casilla. Y son ciudadanos distintos, son ¿no? ciudadanos no son distintos. los mismos que la de las elecciones. Y eso es por mandato de ley además. Okay. La ley que las y los diputados aprobaron dice que las casillas deben ser de nueva integración, es decir, que no se admite utilizar
la economía de escalas que teníamos en los procesos, sino que tenemos que partir de cero para hacer nuevos sorteos, nueva capacitación. Ese proceso tiene dos fases, como lo veíamos hace ratito, y evidentemente es un proceso complejo que nos lleva tiempo porque la ciudadanía tiene que estar bien preparada para recibir y contar esos votos. Vaya, hacerlo con otro modelo me parece que sería retroceder en términos de la ciudadanización, porque la ciudadanización está acompañada de un elemento indispensable, que es la capacitación para que puedan recibir y contar los votos con conocimiento, desde luego, de lo que hay que hacer, con objetividad, con transparencia, todos estos beneficios y candados que nos proporciona que sean las y los ciudadanos que provienen de un proceso aleatorio de designación y luego que son capacitados puedan recibir y contar los votos de sus vecinos. Esa garantía, me parece que no tenerla es lo más costoso que podemos enfrentar, porque ese escenario ya lo teníamos hace más de 30 años, cuando la Comisión Federal Electoral del gobierno organizaba las elecciones, no había ciudadanos recibiendo y contando los votos. Eran los propios funcionarios de un gobierno que además tenían filiación política, quienes entonces no proporcionaban esta misma garantía de certeza a las elecciones. De allá venimos, ya lo corregimos durante estas 3 décadas y hoy tenemos un proceso certero, robusto, creíble y confiable. Y un proceso que debe de continuar para poder seguir garantizando todos esos elementos. Por supuesto, por supuesto. Roberto, pieza fundamental de la cadena de confianza. Seguro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es pues solo una parte del proceso de organización que está realizando el Instituto Nacional Electoral y los invitamos a que puedan entrar a nuestra página de internet. Tenemos un micrositio donde hay toda la información relacionada con el proceso de revocación de mandato. Que nos sigan en las redes sociales, ya nos dijo el director ejecutivo de capacitación. Ahí hay toda la información, se está desplegando una campaña intensa de información, se están realizando pues estos foros distritales, locales y nacionales para garantizar que las y los ciudadanos puedan acudir a las urnas este 10 de abril con la mejor información disponible. También recuerden que en nuestra página de internet pueden encontrar la ubicación de su casilla, ahí estará disponible para que con su credencial de elector y la sección en la que ustedes pertenecen puedan encontrar el punto exacto donde estará ubicada esta casilla. Les agradecemos por acompañarnos en esta transmisión más de su programa Central Electoral y recuerden que esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Carolina Rivera y les agradecemos por habernos escuchado y por habernos permitido estar presentes en sus días.